Aisha pamba, Aisha papina, cuina, na ame, ayuma hina, weru mañana venían del programa a mí, en el programa entero vete a pejano, a vagina, al jaturalor, hermano, cuera, pena, Giru Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuy, BP, y Nayepita Sombra, TV, ahí me llegó ven en TV, ambos asaoma, PMBT, abrazo, rompe espalda, a Apeisha, edición número 527 de Calijatora, Ñamangueco, y Mayajao, Aguillegue entero vete, Aguillegue Pastor Sergio, Aguillegue Tapizacuera, Mozambique, Ñanen Viapo, Barbiete, grupo redes sociales Harupi, ABI, Ñanen Dujaracuera, Teta Ambuero, Pioñajina. Pecha, uñan de ella de mensajito fuera, ya recopaste más ape, preguntas, respuestas, yo gañan de ella en Bohemia, más se fuera veído, uñan de yo consejo, ya recopaste, hago servicio, gracias al Todopoderoso. Más 595 985 162 975, vayan en línea de contacto llevaba. Ya ve esa yo pija, humalan de mensaje mí, donde yeja y pire. O si no neñe en buremi a neñe por andú a veí pues ya responde paiste ya jao último ya en el programa ya pues sí pues guare no ok da entender pe viernes guare imagina eso viernes guare imagina eso y coloca jamás y actualizado o seguirlo mitad o yo pude algunos ver la pero bueno esto es para esto es para los que se siguen por las tradiciones apostólicas y pojibia y qué pasa y si nos quedamos sin el sacramento de las confesiones, entonces cómo será perdonado nuestros pecados. Bueno, allá por Anducén de meme, entonces la andaja ella católico, llamo ellos andaja ahí católico, entonces no fundido en su pecado, entonces porque no joyo ni confesa. O sea, todas las personas que no son católicos, entonces no tienen perdón. Por la andereta o sea, sin peaco sacramento para cota. Así no hay por los sacramentos de perdón y de reconciliación, de confesión. Entonces va a contar la de pecado hija eremina se mopa hoy upea mandamiento la PTI denominación manteica tujado perdonar la pecado o algunos hombres consagrados dentro de una denominación nomás puede perdonar pecado ya jato ñandeamos a po bien un bae que siempre la mandamiento o iramos a alguien o pecata cuñate a cuimbae número capítulo 5 y mío igual usted vengo y todos estos otros confesarla y pecados y esa confesión ¿a quién lo hacía? ¿A quién le tenía que confesar el pecado? Porque quién era el que perdonaba, tenía que llevar el pecado y tenía que llevar la ofrenda bajo ley pecado, mire, y cuando ponía la mano sobre la ovejita o sobre el corderito o el sacrificio de pecado y apotar Upepe oña arrepentí o confesar al Todopoderoso la y pecados a la y pecado o yero va paite va animalito jape animalito o mano y ves. Entonces ese versículo se malinterpretó y dice que ahí la confesión se le hacía a los sacerdotes y que los sacerdotes perdonaban. En ningún momento ya topa la escritura y sabe que los sacerdotes del Antiguo Testamento absolvía de culpa y pecado y pena a los culpables. Sí, eran ellos mediadores en ese momento, sí. Recibí la neofrenda de Jorge que upebe de confesar la de pecado de poco oveja y ari donde neñe confesar y sube cuera pero jacuera oficial de mediador pe momento pe que todos echar la ofrenda y recibía muy esa era la función sacerdotal en el Antiguo Testamento. Ahora otra cosa más, el que tenía que matar a esa oveja era el culpable del pecado también. Es importante ya estudiar la Torah ahorita, los 5 primeros libros. NPA porque número creo que está en el 5, pues después el versículo, a ver, el número dice que tenemos que confesarle al sacerdote el pecado, pues ahí no dice. Ya se cáramos a lo mejor ese tiempo, y a ver mañanita ya esa o iba la número, ese un maraco
o coincidió hijina con Diepi ya estudiado hijina un pasaje de Shamín número 5, el que está el número ahí está, pero el versículo la tema. A ver, restitución. Además habló Yahweh a Moisés diciendo en Amina 5, 6, 5, 5, 6 me imagino. Bueno, en atender, a ver, pea al menos la de versículo, pea también de hoy, porque pero na topaise a ver las hijas de la que ellos tenían que confesarle a los sacerdotes y que los sacerdotes le tenían que perdonar. Dele páramo pean de Iriba. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Altísimo y delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y le dará a aquel contra quien pecó. Esa parte que ustedes me dicen que le confesó al sacerdote, no es que dice que le confesó al sacerdote, sino que la hiporino, la mapepa o resarcita por el daño, entonces o me era upea la sacerdote, upea sí, pero esa era la ley en aquel entonces. P8.5. Si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Altísimo, entregándola al sacerdote, además del carnero de carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Entonces, vete mala interpretación, porque lo que los sacerdotes reciben acá es el animal de la yucada por el pecado, pues le queda a ellos eso. Y sin daiporino la otro tapizala y contra oye pecado cuepebe, o sea, no hay pollo ni familia ni bebé. Entonces la indemnización por el daño, por el pecado que se hizo, depende allá. Porque algo interpretar ahí. Entonces esa indemnización se le entrega para el Todopoderoso, pero queda a los sacerdotes. Pero en ningún momento dice que los sacerdotes son los que en ese momento escuchan y tu pecado yo te asuelvo del culpa. No, porque para eso un la carnero, la animal, oveja macho, ¿vio? Entonces upea o manón de veces. Entonces upea ario jolan de culpabilidad, upea o manopea, oñi jebe behu de eñe perdona a muite. Upea carnero, upea oveja, upea o representa el Mesías. Vean de ser la hipotaña, ¿entiende? Nadie puede quitarle ese lugar al Mesías. O sea, el hecho de que dice acá que confiese su pecado, donde iri oñe confesar cojina upea pepa iguasube. Lastimosamente se está usando este versículo para decir que hay que confesarle el pecado a un sacerdote. Ahora, de confesar y un betipa y velan de pecado, entonces de participar del sacramento de la confesión de reconciliación, por lo cual de me en pecado. Entonces digo ore, va contra la vida y la upecha está en la ley. Va contra mi persona no da ella católica, entonces todo el mundo muere. No perdonado porque el sacerdote no le perdonó. En pecha ver que a esa otro de versículo y que y catuja ahí bueno, pues yo dije se ha especificado claro que el hombre puede perdonar Mateo 6, 14, 15. Bueno, y catu no hay por ningún problema la ne ofenderon algunos en el seguro. Ne ofenderon. Handepe inofensa de catu bueno eres bueno fulano de se ofende curi. Jaro perdonar la ne ofensa. Pero las culpas ahora culpabilidad ahora cuando ofende a güere upe anden de borracho de la amistad o sea de la confianza antes de devolver yisu. Hay demostrar que nande ñe con hoy gente nande pu arobe más gente pero las upe pecados o cometer y pontían más upea oye confesana al Todopoderoso en el nombre de su hijo Yahoshua, quien es el sacrificio por el pecado y que hizo el sacrificio por el pecado. Upea otras cosas,
peango se le botaba y entendemos y por algo ya entender por ande hago Mateo 6 14 15 Biblia latinoamericana bueno ya mañana Mateo 6 14 15 latinoamericana 14 Biblia latinoamericana 14 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre le perdonará a ustedes. Acá no le está hablando solamente a los sacerdotes, ni a los que son consagrados para ser sacerdotes de una religión. Este mandamiento es para todos. Sus ofensas, apenas es la que estoy explicando. Bueno. Se ofende bayeteín, donde eres bayeteín, esa es la cosa. Bueno, upende me en cuenta a mondorongo, es bajín, o si ve. Yusen da veces, maena Emilio, pesamos ende, haya equivocado, algo así te digo la, allá pues bueno, y más tranquilo, después problema. Ochero perdona, no se posible manen 10 y se upea. O sea, no se puede arroinereje, andar coinereje, rencor, odio ni baebe. Ve así. Oye restaurar la ñande amistad anda y por ne contra veces se violado de por imposible ahí pero la ofensa la maldad ya puede acuer cometer acuer la culpabilidad solamente y que tú homopotí el sacrificio del Mesías y el Todopoderoso con su perdón upea se le botaba y entender a niña confundida y la cosa porque acá hay una muy mala interpretación ahí pucuja japo y a ver algunos porque no están de acuerdo en algunos en bueno pues pago hacia hoy curime peango PNP o dependemos a vender si se quieren seguir confesándole a un ser humano su pecado y piensa que el ser humano le va a perdonar a usted ya hoy más llegó a mintes allá y hago esta aclaración bueno Mateo 6 14 15 en el sentido de no tener rencor y deseo de venganza acerca del ofensor, vea. La misma cosa Marcos 11, 25, 26. En ese caso, ne yure ese perdón. Hace se puede aron ni ese vengativo ni ese posible yo inde como la idea de no lo perdonáis. Entonces ese falla a veí a muy igual a veces nañe perdonamos aña veí. Dale coya y perdón. Pues allá pota ahí na renderejer. Pues a bahía de cuando eres y na pe mala intención de cuando eres. O en caso de que cometemos otro delito, otro pecado, hachañe confesata al Todopoderoso, se nañe perdonamos ahí porque se no perdonáis grinde. O sea que pea pecha y no pea. Entonces, acá es un desafío también para nosotros y que a tus amuesas ya yo perdonarlo, mira, ya yo perdonar las ofensas. Ahora, la culpabilidad lo va a limpiar el Todopoderoso. Por la sangre de Yahushua Mashiach, en vez de declararte inocente a santo, ¿sí? Pero se niega tú lo declara inocente delante del Padre y santo delante del Padre. Se la tú allá po, UPC se ofende a cuente se de bueno, opama, le por vivimos pues sí, tranquilo, amigo Yima. UPAB se la tú allá po, pero declararte santo, puro, inocente delante del Padre, eso no me corresponde a mí. Es la sangre del Mesías, su sacrificio y la decisión del Padre una vez que ande en forma personal en arrepentirse de pecado, la violación de la ley. Oí mapa. Bueno, y a mí hay otro comentario y guría ya ningún hombre puede perdonar o absolver por tener estos pecados, por tener estos también pecados. Apegamos ya, pues veamos ya justamente cotidiano entre viernes y hoy veme, güey. O sea, el absolver, limpiar, purificar, dejar santo y puro a una persona inocente delante del Padre, un hombre no puede hacer eso. Eso ya hoy más claro. No estoy de acuerdo, bueno. Se respeta las decisiones. Y yo no hay de acuerdo ahí, pero las escuelas seguirse no llevaré perdón a la congregación la o escuela oroviano la UPB oye perdona maiteja la pecado oye su oveja Ave María purísima sin pecado concebido
Padre, hace tantos años que no me he confesado y bueno, y ahora vengo años, bla, 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 bla. Bueno, ahora, hijo mío, vete y ora un Padre Nuestro y tres Ave María y tus pecados serán perdonados. Ahora yo con el poder que me ha otorgado Nambrena, yo te absuelvo de tu pecado en nombre de mi Padre, Espíritu Santo, ya me imaginaba, Pepe, hablan de pecado, opam, ande de seguir violar la ley. De seguir ya pues de seguir pensar de obedecer los 10 mandamientos va eupea. ¿Qué clase de arrepentimiento, qué clase de confesiones son estos, papá? Qué bárbaro. Bueno, pero se respetan las opiniones. Y andego, se me ese argumento me va a mandar porque son bíblicos. Ahora no quiero entrar en argumentos, a ver, conciliares, escuela. Por favor. Vean, argumento conciliar de Bellajata, ¿no? Ya. Bueno. Sí, me podías leer la transliteración de Juan 20:23 en la cual quedamos ahí. Juan 20:23. Apego ahí tiñan de tema de huevoina y pucú pea con esa la y trompos las cueras se papá. Bueno. Aclara, pues un hago con ya oí más aclarado, pero bueno. Tamañamita prepara allí de algo edición a ver. Vea con lo intampeare oye época inago 2023 transliteración areco. Tenían el versículo original BGI. Biblia latinoamericano. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Vaya, ya explicamos. Está explicado. Ahora la transliteración. O sea, para transliteración me entender tan es realmente el Mesías. Porque allí no estamos poniendo cierto. Si es el Mesías el único que podía perdonar o quitar el pecado por su sacrificio, como también el Padre, ¿por qué los discípulos también tendrían ese poder? Seguramente hay una mala traducción o una mala interpretación de Juan 20:23. Podría leer la transliteración si quiere. Bueno, vaya ya leerla. Mala traducción o mala interpretación. Yo creo que mala interpretación la voy a ver. Porque en todas las traducciones se ha revisado paiteja o concordancia. Pero ahora, si realmente estuvo así en el original, ya no hay cuave. Pepe ya recuerda la original, la hebreo original ya recuerda. Pero en la transliteración se entiende qué es lo que realmente estaba queriendo decir el Mesías. Y la transliteración, ¿veis? A quienes le ayuden a liberarse de sus transgresiones de la ley. Hoy entre paréntesis, primera de Juan 3:4. Serán perdonados, pero a quienes ustedes instruyan y se resistan a liberarse de sus transgresiones de la ley, sus pecados no les serán perdonados. Péala y sea el Mesías en términos hebraicos. De Iseira la Icatujabete persona o borraja o santifica o purifica otra persona. Según otra literación, auto la oíñan de ella, pealañan de debates y nada dos programas, además ya eso es. Pero no y claro y lo mitame porque hoy congregaciones o aceptadas y congregaciones no. Y porque la escritura dice y porque si vos no haces eso es antibíblico. Hoy otro problema, la endendas ahí no puede haber congregación, pero cuando ahí no católico, entonces entender que hay perdón y más otro. Acierto, hacer la misma cosa ahí. Entonces coñan de y copatañan de vivir porque dejamos ahí ni confesar, no para ir. Entonces se manó pues una ule. Y esto de una alguien esta congregación religiosa católica apostólica se apoderó de ese sacramento. Como si fuera que esa escuela la única legislatura orecó la autoridad y que tú hemos hecho y a la pecado la gente. Y eso no fue lo que el Mesías enseñó. Mañana a ver la transliteración. A quienes le ayuden a liberarse de sus transgresiones de la ley. Primera de Juan 3:4. Transgresión de la ley es pecado allá.
Man, mama pepe putino a ver, oye, libera janguala y pecado. Con ánimo la oñe perdonata. Pero man, mama pepe boea ja escuela oñe encaprichada, jando ye libera seila y pecado. Con a no ñe perdonamos. Ay, pegada. Vean, ojina la tema. Se quiere decir que los discípulos, la función de los discípulos era concienciar y convencer por medio del poder del Espíritu Santo de pecado a las personas, porque el Espíritu Santo dice, el poder del Espíritu Santo es el que convence de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el cotape donde convencer a la persona que tu hanguecha es esa cuamo, o para o mondoromo, o para o fallamba, y para lo ya por ahí, hay que tu hanguecha oña arrepentí. Piden la ñandella, y ese se nos fue dado a todo lo que le servimos al Todopoderoso, no solamente a una congregación. ¿Sí? Bueno, a pedir transliteración, me dije y notas, cuadrito y ya en 2000 las notas ya. Esta transliteración también tiene como base el mensaje de Marcos 11, 25, 26, ya que aquel que está instruido que tiene que perdonar, pero se niega a perdonar, entonces tampoco el Padre le perdonará. Ahí está. De leemos Marcos 11, 25, 26. UPPG y la oñembo es la gente cuérame o perdonar a las apisabe, porque las apisabe no perdonan dore como hay perdón. Entonces la misma cosa ahí con la olla con a discípulos, acuerda, o instruir las apisabe o je combo vais a la instruir las apisabe o ña arrepentí jamás o tomar jamás conciencia de la pecadores, pero con no ña arrepentiseiramos sencillo, como nota van a morir en su delito y pecado y obviamente cuando van a ser perdonados. El problema es acá que en la religión católica apostólica romana hay un purgatorio, pero ese solamente está en la teología, en el dogma, en la creencia, en la tradición de la Iglesia Católica, pero bíblicamente no existiría, porque y ahí la Biblia está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. No ir ninguna parte de ir está establecido al hombre que muera después que se vaya a purificarse en un purgatorio y después de ahí va a pasar al cielo. Que esto que entonces sabemos que eso es imposible porque no hay rastro escritural de eso. Nadie lo o manore vendo hoy ni la o vivimos al cielo pues ni me vayan de ya popamos mi estudio. A mi estudio mi versículo ya de copado de ya de dejando calzabe y me con purgatorio. Todo está preparado para eso. Grande pues la añe con palo mito. Bueno, pues supuestamente pues la hermanoja neñe confesa pero dejó la purgatorio. Según Nayeko, porque la Biblia vende igual. Ya ves y hermanoja. Ahora el Mesías y Cobellito también amo hermano arrepentido creyendo en el Mesías, pero Najanio es anota al día del juicio ahí. Pues ya, chao. Bueno, espero haber aclarado este tema. Pues ya hoy gripea último año puta porque o si no entendés en mi hago ya entender nada más. A ver, las iñandes y si Tomás vio tantos milagros, a ver Tomás mala problemas. ¿Por qué no creyó? Si Tomás vio tantos milagros, ¿por qué no creyó? Juan 20, 24, 27. Bueno, vamos a mirar. Juan 20, 24, 27. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Mesías vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Mesías. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A la pinan de hoy. En los hechagos el Mesías, ¿ves? Ego ya apareció, a ver. Oye, apareció, porque está aprendiendo. No, da hesairamo. Pe y pobre clavo renda, güey. Hana monguéramos con ese pape, hoy que a huevo mis clavos. Hana monguéramos con ese pobre lanza renda, hueve y cotilla, güey. Nada, para nada lo veamos, hay compañeros y yo. Hay que ver para creer, y Santo Tomás y yo lo ahorita.
Ahora el tema está, eres pecha tradicional no está por ¿por qué? Si hoy sala milagros está es allá. Ahora, hoy por algo es cierto, Mopeta y sale a se le aparece el Mesías, ¿verdad? Sí, 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 en el 26. 8 días después va a aparecer eso. Pepe ya otro pito puma. Como a Bebe el Mesías a oñen botella Pepe aunque es lo mismo antes o ya aparece y te pescuera agua porque también venden 10 eso. El 27 veces y tomave. Eru avelan necua. En mañana pues se pore. Ha en boya avelan depo. En moingueco se hubiera jacua renda huepe. O se costado ve. Ha a nivel maco agui eco owerovia sino acá tú mi owerovia eso. Eso era. Ahora, entonces, y después acá el comentario, la fe de Tomás, la fe de Tomás se basa en lo que él vio. Bueno, entonces, ese coco se ve para allá, ya podemos ver el comentario. Este comentario se haya posiblemente antes que upea ya la, cierto, o es algo es a peor pero las escuelas dos es aire de ese ya robiata. Muy upea ahí, pues ya hay movimiento en la pea con tomar lugar. Sí, bueno, personalmente, allá defende imita con tomar. Entonces ahí incrédulo, porque a veces si Tomás vio tantos milagros, ¿por qué no creyó? Ahora, una cosa es creer en los milagros que has visto realizar el Mesías. Oye, por el Mesías la milagro de ir a esa, pero otras cosas, no se papá la milagro, oye, o manoguri, 3 días, imagina. Ape oye ende o ukuri ave o peango ya otro pito puma ese otro nivel de fe porque mi otro discípulo fuera oña por le mai kuri hape tomaba de marca o y mi otro apute vela o dudaba cuando lo veía güey inclusive María y oye mondar las cuerpos amba es a mí con entonces tomante la incrédulo cuidado con eso porque a los otros creyeron porque también se le presentó el Mesías para eres oro viaje porque supe cuana en oña presentado tomando de por ahí la sube cuando ni presenta y no tan eso rubiata María Magdalena por más de que el Mesías ni presenta eso costa y mi sube ahí pero antes de que eso va es oye montar las cuerpos muy collera eres o sea otra cosa y te ahí o sea no uno había el que era Juan el discípulo mamador me decía de él dice la escritura que cuando él vio los lienzos que estaba ahí en su lugar ojechaja oro y la resucitada pero del resto no dice eso así es que anilla ya atrás allá año tú se ave tomave no el cote ahí la misma el mismo testimonio que los demás tuvieron era la aparición del Mesías en dos hechai entonces cuando ojechaja oro es la misma cosa anda ahí con mi otro o sea nega tú ya anda ya pues uno tomar porque creer en el milagro es una cosa y creer de que alguien muere y que está vivo es otra cosa. Vaya otro nivel. O sea, la fe tiene distintos niveles. Y en este caso a los discípulos pasaron todos los niveles de fe. Y que todos oír la confirmación y seguimiento de una verdadera congregación sin dudas ni tacha. ¿Entendés, vaina? Bueno. Ñamañami, disculpe. Llegué a ver otro. Estoy con... Ya no vean con éramos moramba. Pues hay poco ira vea. Y disculpe mi confusión. Y si el Mesías no era. Ay. El Todopoderoso. Ya allí más ese. Oh Dios. ¿Por qué no le corrige a Tomás? El cual le dice Señor mío y Dios mío. Ay. Pega oigo PM. Díbaro. Ya responder vea, pero ya pota con eno vea, con eno muy oye yo topa llegar a la mitad, porque ya también me calcula a mí me vea yo con pregunta oye ya piense a ver hoy me damos añetela el Mesías anda ahí el Todopoderoso va eres de ir va a ver tomás y un guarecho Señor mío y Dios mío va el oico a ver mira ven el mensaje más 595985162 ya yo topata con eno muy que el programa Jerajina me atorando hermano cuera shalom bendiciones hasta mañana.
Parecieran diosas, ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.